me gustaría abordar un tema que es muy conocido sobre la conexión de los pueblos indígenas con la naturaleza. Y para eso quisiera saber un poquito de tu cultura, sobre cuál es su cosmovisión y aparte de cómo ven el universo y la vida, sobre cómo son sus valores, su ética y su moral. Sí, mira, la matriz cultural, la matriz civilizatoria de los pueblos indígenas parte de Mesoamérica. Y la vinculación de los pueblos con la naturaleza, digamos que la nota distintiva es que no se percibe como una forma de acumulación. O sea, el indígena, las comunidades indígenas en general, no perciben esta idea de que puedes acabarte el bosque con tal de acumular riqueza, o puedes acabarte el agua, la piedra, la arena, la grava, todo lo que tienen como riqueza natural, con la finalidad de acumular dinero, acumular riqueza. No existe en la mentalidad del indígena la idea de la acumulación per se. Esta es la primera nota distintiva. Y esto da como resultado que en las comunidades se ocupe el terreno en la medida de la necesidad. O sea, van a traer las flores, la cucharilla, las hojas de los árboles para sus fiestas y permiten que la naturaleza se regenere. Utilizan el agua en la cantidad necesaria para sus necesidades y permiten que la naturaleza fluya. Hay en la comunidad este ambiente, digamos, amigable con la naturaleza. Fíjate que los conservacionistas han pensado que las áreas naturales protegidas tienen que convertirse en espacios que no se tocan. A mí me tocó acompañar una comunidad allá en el istmo de Tehuantepec, la comunidad de La Chiguiri, es una comunidad zapoteca, que pues destinó un cerro sagrado, el Cerro de las Flores, como área voluntaria de conservación. Y ellos, pues pensando que esto podría ser benéfico para el propio bosque, para el propio cerro, y resulta que estaba monitoreado el cerro y ellos tienen un sistema de cultivo que es rotatorio. Usan el terreno y lo dejan descansar 5 años. Cualquier otra persona de la comunidad puede usar ese terreno. Entonces, cuando van al lugar, tumban los árboles, quieren poner el cultivo de maíz, pues son acusados por cambio de uso de suelo. Entonces, cuando la comunidad se da cuenta que un área natural protegida tiene normas rígidas que les impide ir al cerro a traer las flores, a traer la cucharilla, a cultivar el maíz, dijeron, no, pues si eso es conservación de manera estricta, de manera radical, Excesiva. no queremos eso. Nosotros nos relacionamos con el bosque, nosotros vamos al cerro, convivimos con el bosque. Entonces, esta percepción es una percepción ancestral, es una percepción de vida. Esto yo creo que es lo que ha permitido que en los lugares en donde se ubican los pueblos y las comunidades tengamos los macizos de bosque más grandes, Chimalapas, la Lacandona. Hay una cultura de conservación y de uso sostenible del medio ambiente. Creo yo que esto es un dato importante y que debe ser mirado por el resto de la sociedad. Tenemos ciudades que no son sostenibles, tenemos visiones de explotación y sobreexplotación de todos los elementos de la naturaleza. Hay un dato duro que casi la mitad del territorio nacional está concesionado para actividades mineras, sin que tengan conocimiento las comunidades. Entonces creo yo que esta idea de acumulación de riqueza por sí misma se tiene que moderar. No podemos seguirle pasando el daño a la naturaleza. Esta es una de las propuestas que estoy haciendo pues para hacer realidad, ahora que esté en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un eje de actividades que estoy planteando, le estoy llamando justicia amigable con el medio ambiente. Y esto implica que los elementos del medio ambiente tienen que ser percibidos por el juzgador con enfoque de derechos humanos y con enfoque de sostenibilidad. Yo creo que no podemos seguir permitiendo que se siga acumulando riqueza por unos cuantos y la afectación sea para todos. Yo creo que es un planteamiento central que otras sociedades tienen que mirar a los pueblos indígenas. Fíjate qué interesante. Esta idea de que no sea tan relevante acumular, yo también pienso que propicia que
una persona indígena que llegara a ocupar un cargo como el de ministro, pues sería menos susceptible a corrupción o a tentaciones de acumulación. Totalmente, mira, en ese otro sentido, en ese otro campo, en el campo del gobierno y de la política, hay también principios importantes que surgen de la comunidad. En los pueblos, ser autoridad no implica tener el poder de mandar, sino en el pueblo es servir. Esa es como la idea central del ejercicio del poder. Y ahí está muy vigente este otro principio de mandar obedeciendo. O sea, si la asamblea le autoriza a la autoridad tomar cierta posición, él cuando interactúa con el Estado, con otras personas u otras comunidades, lleva una posición fuerte, porque es lo que le dijo la asamblea. Pero si la asamblea no toma una decisión fija, él escuchará la propuesta y dirá, voy a consultar a mi asamblea. O sea, no tenemos la figura de autoridad como auténtico mandatario con un poder plenipotenciario que se lo da el día de la elección. No, tenemos una autoridad que ocupa un cargo, que mira el cargo como servicio y que cada decisión tiene que ser consultada con la autoridad. Y es otra de las propuestas que estoy haciendo yo. Le estoy llamando justicia cercana al pueblo. Y por eso estoy entendiendo una justicia que dé preponderancia al interés colectivo, que no se permita que una persona lucre con el interés colectivo y que el cargo se desempeñe con visión de servicio. Este es un postulado también que tenía muy marcado Juárez. O sea, Juárez decía que el funcionario tiene que vivir en la honrada medianía del salario que dispongan las leyes. No tenía por qué invocar altos salarios ni privilegios, que es una cosa que la Corte pues lo ha llevado al lugar en el que está, a estar en el banquillo de los acusados y con un planteamiento de renovación total, porque creo yo que los juzgadores se creyeron que eran los todopoderosos del Poder Judicial, ¿no? Así es. Así como esta figura que mencionas, la asamblea, ¿hay otras figuras jurídicas del sistema normativo de las comunidades y pueblos indígenas que piensas que deberíamos incorporar a nuestra legislación? Totalmente. Mira, en Oaxaca se ha desarrollado una idea muy interesante que parte de la identidad y la cultura, pero sobre todo la vida en comunidad. O sea, la nota distintiva de vivir en comunidad es que todo es colectivo y que tiene fuerza lo colectivo. No anula lo individual, sino que lo colectivo complementa para el pleno ejercicio del individuo. Eso sí, si el individuo decide no participar en el colectivo, él mismo se aísla y la comunidad le confirma ese aislamiento. Tenemos 4 elementos fundamentales. Uno es el territorio comunal. Por excelencia, las comunidades indígenas mantienen una propiedad colectiva sobre la tierra. Digamos que la propiedad individual y el individualismo no es propicio para la vida en comunidad. Y de eso podemos hacer muchos ejemplos. Mira, si una persona, tú o yo, tenemos un familiar en una comunidad, fallece tu papá, mi papá, y nos deja como herencia un pedazo de terreno, tú tendrías la obligación de ir y trabajar el terreno. Si tú quieres llegar únicamente a ocupar el terreno y venderla, es decir, si tu idea es sacar un lucro del terreno y no hacer comunidad, entonces pierde la función social que tiene la tierra. Y la comunidad, desde mi punto de vista, estaría legitimada para decir, tú no quieres hacer comunidad, tú no puedes usar la tierra, ni siquiera para venderla, porque tú no estás dispuesto a vivir en comunidad. Entonces, la tenencia de la tierra es uno de los primeros elementos. Se tiene la tierra con una visión colectiva. El bosque, el agua, la piedra es de todos y todos decidimos sobre eso. La segunda es lo que llamamos el poder comunal, la asamblea. O sea, el verdadero poder está en todos. Y cuando toma la decisión de la asamblea, el que ejecuta los acuerdos de la asamblea es la autoridad. Y la autoridad, de igual manera, cuando tiene un tema que incumbe a la comunidad, convoca a la asamblea. Entonces, este ejercicio asambleario conforma una nueva ciudadanía o una ciudadanía distinta a la ciudadanía del Estado. Por mandato constitucional, la ciudadanía del Estado solamente exige 2 requisitos: ser mayor de edad y tener un modo honesto de vivir. En la comunidad no es suficiente.
O sea, yo tengo mayoría de edad y tengo modo honesto de vivir. Si yo ahorita llego a mi pueblo y les digo, quiero ejercer mi derecho ciudadano de ser presidente municipal, me van a decir, a ver, espérate, vamos a ver si cumpliste con tus obligaciones, si has dado las cooperaciones. Vamos a ver si eres un ciudadano en el pueblo. Sí, no es suficiente la ciudadanía de afuera, también hay una ciudadanía comunitaria. Entonces, hay una concepción del poder distinta a la concepción del Estado y que se nutre o tiene su base fundamental en la asamblea, en el poder colectivo. Y podríamos decir que en las comunidades hay distinto nivel de este ejercicio. Cuando tenemos una asamblea viva, activa, el poder del individuo disminuye. Si tenemos una asamblea que ya no se activa de manera cotidiana, entonces se empodera al individuo. Es decir, si en una comunidad hacen una asamblea al año, pues es seguro que la autoridad va a tomar un montón de decisiones a título individual. Pero si se hacen asambleas cada 15 días, cada mes, pues va a haber una fiscalización y un seguimiento a su autoridad. Este es el segundo elemento, el poder comunal. El tercer elemento es el trabajo comunal, el tequio, la faena. O sea, todos se sienten responsables del bienestar común, no como en la ciudad. En la ciudad el ciudadano tiene derechos y la autoridad tiene obligaciones. Hay basura en la calle, es responsabilidad de la autoridad. Se fundió un foco, es responsabilidad de la autoridad. Hay una fuga de agua, yo no meto las manos, es responsabilidad de la autoridad. En el pueblo no. Hay basura en la calle, es responsabilidad de todos. No hay agua, es responsabilidad de todos. Hay un incendio, es responsabilidad de todos. Entonces, el trabajo colectivo también distingue la vida en comunidad y marca al individuo. Si tú cumples con todos estos elementos de la colectividad, tú eres parte de la comunidad. Si tú no cumples con esto, te estás aislando. Eres cada vez menos ciudadano de esa comunidad. Entonces, este es el tercer elemento, el trabajo comunal. Y el otro elemento fundamental es el disfrute comunal. O sea, si tú vas a una comunidad, la fiesta es para todos. Si tú piensas hacer una fiesta para el bautizo, la confirmación, la terminación de una etapa de los estudios, te sientes obligado a involucrar a todos. El hijo es hijo de todos. O sea, hay, digamos, un mecanismo de solidaridad, de complementariedad, de ayuda mutua entre todos. Y cuando alguien hace la fiesta, también todos cooperan. O sea, que te llevan ahí una reja de refrescos, un cartón de cervezas, el mezcalito, o te llevan la tortilla. En mi comunidad, por ejemplo, pues se pone una gente que va anotando, a ver quién trajo qué cosa, y cuando termina la fiesta te dicen, aquí está lo que te dieron de guesa, ahí le llamamos guesa, a aportar los bienes a quien está haciendo una fiesta. Y pues tienes el sentido de la reciprocidad, porque cuando alguien te llevó, tú también vas y le devuelves lo que te llevó y bueno, aportas un poco más. Entonces, el cuarto elemento es el disfrute comunal. Estos cuatro elementos constituyen la filosofía de vida de los pueblos. Y si te das cuenta, en gran medida, los planteamientos centrales de modificación en el país que están ocurriendo en los últimos años intentan rescatar eso. O sea, poner al poder judicial en manos del pueblo es confiar en el ciudadano, como lo hacen las comunidades cada 15 días o cada mes cuando hacen asamblea. O sea, hoy en día estamos recurriendo a los ejercicios de democracia directa porque nuestro sistema representativo nomás no representa, está en crisis. Y el poder judicial es la máxima expresión de esa crisis. Se sintieron que el día que los nombraron adquirieron autonomía absoluta a grado tal que 11 personas pueden imponer su visión de país, detener los cambios que el pueblo está decidiendo. Entonces creo yo que este alejamiento del ejercicio del poder del depositario del poder originario, que es el pueblo, no es muy bueno. Y la devolución que ahora está ocurriendo, creo yo que va a marcar una pauta distinta. Concuerdo totalmente. Sí. Hay otro tema sobre el acceso a la justicia que me gustaría plantear. Hay comunidades que están muy alejadas de los juzgados, de las fiscalías, donde pues tal vez no hay una autoridad cercana que pudiera suplir
¿Cómo podríamos hacer para que estas personas de estas comunidades tan alejadas tengan acceso a la justicia? Mira, yo creo que el problema es más profundo que eso. O sea, imaginemos que hoy en día hubiera un fiscal en cada comunidad y que un juez estuviera a 5 minutos de cada comunidad. La pregunta es si con eso tendríamos una justicia accesible a los pueblos. Yo diría que no, porque tenemos un país que se concibe homogéneo. Tenemos un conjunto de leyes que no reconocen la especificidad de los pueblos. Entonces, aunque acerques el aparato de justicia, si sus premisas y su diseño no atienden a la pluriculturalidad, no vamos a tener sentencias adecuadas, sentencias justas. Voy a poner el caso más evidente, el de los traductores. O sea, si tenemos una población indígena que no habla el castellano y le llevamos un juez que solo habla español, ¿podríamos decir que la ciudadanía indígena está accediendo a la justicia del Estado? Pues no. Sí, no. Y esos absurdos son los que tenemos en el país. O sea, nosotros decimos, a ver, como tenemos una visión de que la cultura dominante es la cultura occidental, entonces yo pongo un juez en zona indígena y yo digo, pues el que necesita traductor es el justiciable. No, el que necesita traductor es el juez. Exacto. Y lo más sensato sería que yo ponga un juez que hable la lengua, que sea de la comunidad, y ni traductor necesitaríamos. Fíjate, este nivel habla del diseño institucional, pero todavía es más profundo. Si tú resuelves casos específicos de comunidades con una visión tradicional, no llegas a la justicia. Voy a poner el caso. Las comunidades y pueblos indígenas han estado en sus territorios desde antes de la llegada de los españoles. Los españoles, bajo diversas figuras, la bula papal, la creación del municipio, legitimaron el despojo de las tierras de los pueblos indígenas. Llegado el México independiente, casi continuó el mismo escenario. La Constitución dice que todo el territorio nacional es propiedad de la nación. Nunca reconoce que sean propietarios los pueblos, los propietarios originarios de esas porciones territoriales de nuestro país. Entonces, si tienes un caso que llega a una comunidad, le plantea al juez un asunto de restitución, un asunto de certeza de propiedad, y si el juez razona en términos tradicionales, va a decir, si no tienes resolución, no eres dueño. Una resolución presidencial o un título de propiedad de época reciente. Si yo resuelvo con ese criterio formal, pues a lo mejor mi sentencia va a estar apegada a la ley, pero va a ser injusta. Para que yo resuelva en justicia, tengo que reconocer que esos pueblos tienen una existencia o una preexistencia al Estado y que el Estado y la colonia cometió injusticias con ellos. Entonces yo tengo que tener una visión de justicia restaurativa, de pedir perdón, de compensar a los pueblos. Si no le hacemos así, los agravios que ahí están seguirán generando un país que no dialoga, que no se construye en unidad con base en principios de justicia, sino con base en la imposición. Entonces, el aparato de justicia no solo tiene que ver con su diseño institucional, sino con el conjunto de principios y derechos que se deben de activar para construir un país más justo, más digno y que de verdad construyamos la pluriculturalidad que en los hechos existe en el país. Este yo creo que es el reto.